Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con las maestrías en Historia del Catolicismo en México, en Historia del Arte y en Estudios y Prácticas Museales. Sus líneas de investigación son la pintura novohispana, el movimiento muralista mexicano y el patrimonio museal. Desde 2017 labora como investigadora en el Colegio de San Ildefonso. Es un honor presentarles a la destacada investigadora Verónica Guadalupe Herrera. Muy buenas tardes. Y bueno, precisamente hablamos redescubriendo un genio. ¿Por qué redescubrimos? ¿Por qué encontramos esa curiosidad en el ser humano por querer saber un poco más? La capacidad que tiene este ser humano sobre conocer, sobre lo que necesita, sobre esta curiosidad que es nuestra diferencia con los otros animales, si hablamos nuestro Homo sapiens. Y es precisamente redescubrir, porque ya todos lo sabemos. Hay alguien que sabe quién es Luca Pacioli, lo conocemos, hay información sobre él, pero lo vamos a redescubrir. Y me encantó la palabra, porque precisamente soy historiadora y lo que hacemos es seguir pistas. Vamos a indagar quién es poco a poco a partir de lo que tenemos, y lo primero que tuvimos fue el nombre. En algunos casos nos tuvieron que decir que se pronunciaba Pacioli, pero sabemos que es Luca Pacioli. Vemos una imagen y entonces encontramos el 400. ¿Qué es el 400? ¿Qué es y cómo lo podemos entender poco a poco? Vamos a seguir pistas. Estas pistas, lo primero que tenemos es esta palabra, el 400. Y el 400 ya nos suena que es italiano. Perfecto, ya sabemos que es italiano. ¿Cuándo? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo 400? Porque a veces nos confundimos. Ok, siglo XV. Entonces ya sabemos, pero si es el siglo XV, ¿por qué es 400? Son los 1400. Perfecto, llegamos. Tenemos más pistas poco a poco. Seguimos indagando sobre este 400 europeo. Y decimos, Italia. Y lo pongo en interrogación. ¿Italia existe? No, no existe Italia, pero el territorio sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de estados regionales. El territorio como conocemos y como nos enseñaron, es ese territorio que parece una bota. Perfecto, ya vamos indagando todavía más. Y hablamos de un policentrismo. ¿Por qué un policentrismo? Porque no es un país, no es una capital, Roma. Tenemos diferentes territorios. Entre estos territorios encontramos la República de Venecia. Y entonces cuando ya empezamos a ver algo de Pacioli, ya empezamos a descubrir que tiene una relación con Venecia. ¿Y Venecia qué tiene? Además de esos hermosos canales y las góndolas, es un centro mercantil. Antes, estamos en el 400, todavía no descubrieron América. Entonces no saben todo lo que tenemos de este lado hacia América y todos los tipos de navegaciones que podemos encontrar. El puerto más importante es Venecia. Y Venecia es a partir de todo este comercio, los mercaderes. Tenemos la señoría de Firenze o Florencia y este territorio Medici. Y entonces también encontramos todo este aporte que van a tener estos conflictos además, y lo que sabemos de los mecenas de los Medici con el arte. El ducado de Milano y los Sforza. Y a partir de ello encontramos también, Milán, hoy capital de la moda, pero encontramos este otro terreno, el ducado de Milán. Y algo muy importante que no podemos olvidar, a veces pensamos en el Vaticano. El Vaticano existía, teníamos este monte de Vaticini, ¿no?, donde se veían los vaticinios, pero el Vaticano es 1927-29. Entonces hablamos de estados pontificios. Esos estados pontificios, estas regiones, estos territorios que eran también gobernados por el sumo pontífice. Y el reino de Nápoles. ¿Qué encontramos con Nápoles? Nápoles, el reino de Nápoles, el reino de le due Sicilie, como le decían, es que también era un territorio que pertenecía al Imperio Español. Y entonces vemos estos diferentes territorios. Había otros más, tenemos el de Génova, tenemos el Piemonte, pero sobre todo estos 5 territorios. Entonces ya encontramos una pista, ya sabemos que estamos hablando de lo que conocemos como Italia. Pista 2, Europa. Hablamos de Europa. ¿Dónde está Europa? ¿En qué momentos está Europa?
y los puedo llenar con un montón de datos y fechas y nombres y demás, pero es que ¿qué estamos hablando? Europa también como la conocemos no existe, incluso como la aprendimos en la primaria no es lo mismo que teníamos hoy. Yo aprendí que existía la URSS, yo aprendí Yugoslavia, y ahorita tenemos diferentes tipos de divisiones políticas. ¿Qué pasa en Europa? Cuando hablamos del 480 acordamos que es siglo XV, pero todo tiene un antecedente. Hablamos también del siglo XIV, los 1300, il Trecento, y entonces vemos esta guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Vemos también esta guerra de las dos rosas en mismo Inglaterra, donde se enfrentan estas familias, los Lancaster y los York. ¿Y quién ganó? Ninguno, los Tudor. Entonces encontramos también este tipo de conflictos. Vemos también la unión de Fernando y de Isabel, los reyes católicos. A partir de esa unión, Castilla y Aragón. Todavía no podemos hablar de España, pero empieza a unificarse. 1469 y nos vamos acercando. Reconquistan Granada. Y esa tierra maravillosa del Andaluz, que estaba ocupada también por el reino musulmán, ahora ya pertenece otra vez a los reinos católicos. Y entonces se empieza a conformar lo que conocemos, y a partir también de una historia propia, de nuestra historia mexicana. Porque ¿qué pasa también en estos años en México? Bueno, pues tenemos el llamado posclásico, la Triple Alianza, y encontramos los reinos de Tenochtitlan. Bueno, a la par de todo ello, tenemos estos conflictos en Europa. El cisma, tan importante. Cuando hablamos también de la religión católica, porque en este momento está dominado, la mayoría de la población se distingue como cristiano, como católico, y empezamos a ver cismas. Siglo XVI ya va a entrar Lutero en acción, pero todavía encontramos esta religión que va a dominar un poco más en los grandes territorios europeos. Pero tenemos el papado de Aviñón, el llamado antipapa, está también unos conflictos. ¿Qué quiero con todo esto que podamos entender? Que es un territorio sumamente conflictivo, que tenemos una división, pero a la vez también hay una interrelación entre todos. Sabemos que Europa nos suena enorme, pero el territorio, toda Europa cabe en el territorio de Brasil. Lo que nosotros hacemos de aquí, de Ciudad de México a Chihuahua, lo podríamos hacer de Madrid a Bélgica. Entonces hay mucha más interrelación entre todos estos pueblos, entre todas estas naciones, entre todos estos habitantes. Las lenguas empiezan a fluir todavía más porque estamos cerca, conocemos lo que pasa de un lado a otro. Y ya a partir del siglo, 1492, con los primeros viajes de Colón, empieza la exploración marítima. Entonces tenemos nuestra pista 2. Pista 3, ¿quiénes? Tenemos que saber estos personajes. Y tenemos ya la imagen, esta imagen maravillosa, porque en algún momento decían, es que solo hay una. Oigan, hay una imagen de Luca Pacioli. Bendito que tenemos una imagen, sabemos quién es, lo podemos visualizar, sabemos que es franciscano, se le ve su hábito, sabemos que tiene estos libros, sabe leer, además estos trazos matemáticos. La propia imagen nos está dando pistas muy importantes. Pero ¿qué lugar ocupaba en esta sociedad conflictiva, en esta ciudad dividida? Pero dividida para nosotros hoy en día, ¿no? Muy, muy propios los nacionalismos, los regionalismos. Les dije que en Firenze teníamos los señores, el señorío. ¿Por qué? Porque empiezan a desligarse de este mundo feudal, ya hacen señoríos. Y estos señoríos, los señores, también hay mucha riqueza. A partir de Venecia y todo lo que tenemos de los comercios, estos viajes también marítimos, los mercaderes, tenemos este otro sector que son los comerciantes, y esto también da muchísima riqueza, además obviamente el clero, y un clero sumamente educado, un clero sumamente letrado, que tiene esas grandes bibliotecas en los conventos, que sabe leer latín, traducir también del griego, el hebreo y las lenguas que pudieran llegar. Y además con una inmensa curiosidad. Las personas no se distraían en internet, no se distraían en la televisión, no había radio. ¿Cuál es la distracción? Conocer, ese conocimiento, esa necesidad de preguntarte por qué, de qué forma, de qué manera, cómo podemos
además aumentar ese conocimiento, porque gracias a ese conocimiento es que el ser humano sigue avanzando. ¿Por qué sabemos y por qué podemos hacer un avance? Porque hay un antecedente, porque tenemos ese precedente y porque alguien más investigó. ¿Por qué podemos seguir con las medicinas? Porque ya supimos que las sanguijuelas no eran opción, porque tampoco las sangrías. Entonces poco a poco se va, porque hay un conocimiento previo. Y este clero tan ilustrado, que además lo vemos en esta imagen, una bellísima imagen, insisto, lo podemos ver a partir de esta pintura de Pacioli. También tenemos este otro sector, no podemos decir que todo era maravilloso. Tenemos este sector del campesinado, aquellas personas que se van a seguir dedicando a la agricultura, los que no van a tener acceso a este tipo de educación. Una cosa es que sean educados y otra cosa es que sean ignorantes. La gente no era ignorante, tenía conocimientos de la naturaleza y sabe perfectamente cuándo va a llover, cuándo se tiene que sembrar, en qué momento vienen las lluvias, entonces vamos a resguardarnos. Hay un conocimiento, quizás no una instrucción, pero sí un conocimiento. Y entonces empezamos a ver que esta población, sí, muy polarizada quizás, pero que tampoco es tan rígida como lo podríamos pensar, que tiene acceso a esta información, que tiene curiosidad y sobre todo en este ámbito clerical, ¿cómo lo podemos saber con Pacioli? Pista 4, ¿cómo viven? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se desempeñan? Tenemos esta relación campo-ciudad, porque empiezan también las ciudades, la urbe. Y en esas urbes encontramos esos castillos maravillosos que cuando vamos de viaje lo primero que queremos es visitar. Entonces llegamos a estas ciudades empedradas y entonces vemos que son caminos angostitos. Pues claro, porque no eran para un coche, eran para las carretas. Y entonces empezamos a vislumbrar cómo eran aquellos años, qué comían. Bueno, vamos a tener la oportunidad mañana de a lo mejor degustar un menú renacentista, pero ¿qué se come? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? ¿Podríamos recuperarlo? Muchas veces sí. Hay recetarios y hay quien además se dedica a recrearlos. Y tenemos aromas distintos, que también van a variar dependiendo de la época. Y lo sabemos, ¿no? Mi abuelita siempre me decía, es que no sabe igual el pollo de hoy que el que comía yo de niña. Porque hay diferentes tipos también de cultivo, tenemos diferentes tipos de granjas, tenemos diferentes tipos de alimentos, va cambiando también nuestra tierra, nuestro entorno. Tienen una comida más directa del campo, directamente, sin transgénicos, sin conservadores, sin que se congelen, directamente al plato. La vivienda va a ser sumamente dividida. Tenemos la vivienda del campesinado y tenemos estos grandes castillos, estas grandes casas, estos señoríos. Y la vestimenta también nos va a decir precisamente a qué se dedica cada persona. No es como que hoy me disfrazo, hoy me visto como, no. Es la ropa que tienes porque es lo que te vas a dedicar. Está la ropa del campesino y entonces el campesino es muchísimo más sencillo porque va a trabajar. Pero tenemos el hábito. Y entonces también, dependiendo el color, dependiendo también azul o café con la orden de los frailes menores, con los franciscanos, vamos a ver que entonces ya lo podemos identificar. Si son religiosas, si son señores, si son de la corte. La ropa nos va a identificar perfectamente y nos va a decir a qué estamento se pertenece. Todavía no hablamos de clases sociales, eso es marxismo, pero un estamento social sí. ¿A qué grupo social pertenecen? Y este desarrollo, a partir del comercio, hay un desarrollo muy importante. Sí hay riqueza, por eso se empiezan a construir estos castillos. Y no son castillos que no se construyen en 2 meses. A veces cuando se empiezan a proyectar, no encontramos que estas personas puedan ver terminado ese proyecto. En muchas ocasiones pasan 1, 2, 3 generaciones hasta que se puedan concluir. Son grandes estructuras monumentales, son catedrales, son casas, son castillos. Todo este mundo se empieza a construir en este momento. Hay riqueza, hay educación, tenemos la religión y es una religión también educada. También les comentaba estas grandes bibliotecas.
Y lo podemos ver en la imagen y en el arte. Ya pudieron ver lo que tenemos aquí atrás, ¿no? Y encontramos este desarrollo del arte. ¿Por qué? Porque hay mecenas, porque hay personas que van a sustentar al artista para que el artista pueda producir. No es de que si no vendo no produzco, no te preocupes. Yo te voy a dar dónde vivir, yo te voy a dar qué comer, los materiales, pero lo que produzcas me pertenece. Bueno, pero una parte te van a dar. Ok, funciona. Y hay un desarrollo importantísimo, sumamente grande de las artes. Lo que hablamos, el arte del 480, o una palabrita que ahorita nos va a salir. La ciencia. Porque además, ciencia, arte no están tan divididas. Filosofía no está dividida. Porque de repente escuchamos estas biografías y decimos, es que Pacioli, filósofo, economista, artista, traductor. Todo eso, claro, porque el conocimiento está ligado. Lo que decimos es que son trabajos interdisciplinarios, es multidisciplinar. No, es que en realidad hoy nos hemos hecho súper especialistas. Pero si yo empiezo a estudiar ciencia, lo primero que nos dan es historia y nos dan filosofía de esa ciencia. ¿Cómo se ha estudiado? ¿Cómo se ve? ¿Cómo entiendes el mundo? Y ellos tienen todo ese conocimiento relacionado. A partir de ello es que se dan estos grandes y grandes descubrimientos, porque todo tiene que ver con todo. No podemos separar el conocimiento, como no podemos separar parte de nuestras vidas. Sí, yo te puedo contar mi infancia, te cuento mi juventud, a ver, ¿de verdad? Todo está relacionado. Y el cómo explicarlo y el cómo entender este mundo es lo más maravilloso que encontramos en estos años. Entonces, ¿cuál sería nuestra deducción si ya tenemos estas 4 pistas? ¿Qué se ha dicho del 480 europeo? ¿Qué se ha dicho del mundo de Pacioli? Encontramos esta historiografía, la historia de la historia, y hablamos del 480, pero a lo mejor no suena más la palabra renacimiento. Y ese renacimiento, que además es de renacer, la rinascita, volver a nacer, como encontramos esta palabra de redescubrimiento, es volverlo a hacer, volver a nacer. Porque no significa que estuvieran muertos. Es como cuando decimos, es que quiero hacer algo diferente, me voy a reinventar, me voy a vivir a otro lado, quiero un nuevo trabajo, me voy a mudar, necesito, nació un hijo mío, vamos a empezar de nuevo. Es volver a nacer, es volver a descubrir, es este redescubrimiento. Y entonces se empiezan a dar cuenta en este mundo que lo importante es el hombre. No porque dejen a Dios de lado, pero ya el centro empieza a ser el hombre. Y conocemos muy bien ese hombre de Vitruvio, donde el hombre es el centro, donde empieza a haber este antropocentrismo. A partir de lo que sabemos del hombre, vamos a empezar a cuestionarnos por qué, quién, cuándo, dónde. Esta curiosidad del ser humano, que insisto, es lo que nos hace tan diferentes, lo que nos hace únicos y especiales, la curiosidad. Es un humanismo, porque si el hombre está en el centro, ahora nos importa el ser humano. No vamos a irnos a otro tipo de ideologías. Es el humano. Y el humano entendido como este ser del cual también tiene necesidades, también tiene unos deseos y también tiene una historia propia, más allá de la creación, más allá de la tierra, de la construcción, porque empiezan a ver todo lo que se puede cambiar. ¿Quién hace esos castillos? El hombre. ¿Quién empieza a hacer todo este tipo de cambios en la sociedad? Se cambia el paisaje. Ya no van a ser tantos paisajes verdes y azules. Encontramos más piedra con los castillos. Y encontramos también a estos personajes como Niccolò Machiavelli. Conocemos El Príncipe, que del fin justifica los medios. Guicciardini, este escritor también. Giorgio Vasari, el padre de la historia del arte. De hecho, él es el que le nombra Rinascita, el renacimiento. Tiene un libro maravilloso que se llama Le Vite, Las vidas, dei più grandi, eccellenti architetti, scultori e pittori. Y empieza a tener biografías de los artistas, da Cimabue,
desde el 300, 400, 500, y empieza a ver quiénes son aquellos grandes creadores. Y precisamente él es el que llama la Rinashita. Peter Burke, él es del siglo XX. ¿Qué hace Burke? Este historiador inglés tiene unas historias del Renacimiento en Italia y en Europa que, bueno, es para embeberse y verlas cada vez más. Entonces, esta es nuestra deducción. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué es el 480? Es este periodo de la historia universal que así se llama por este desarrollo de lo que conocemos hoy como Italia, en el que hubo un gran auge de la ciencia y de las artes, lo que denominamos cultura. Este renacimiento trascendió hasta nuestros días. Este renacer, reconocer y redescubrir todo lo que ha acontecido en estos 6 siglos. Es esta base del conocimiento que tenemos hoy en día. Por lo tanto, este mundo de Luca Pacioli, este pretexto que nos tiene aquí reunidos por este querer saber, por esta curiosidad, es también nuestro mundo. Muchas gracias.